cada vez que realizamos un cambio, pierden alrededor de unos 250 gramos, 300 gramos de peso en cada cambio. Es decir, en vez de ayudar, lo que hacemos muchas veces es entorpecer el crecimiento de... Yo prefiero camadas de 13 lechones, 12,6 kilos en el destete que camadas de 15,4 kilos y medio. La capacidad de crianza tiene que llegarse hasta un límite. Todo lo que suba por encima de 13,5 nos parece excesivo porque suelen ser granjas que luego tienen mucha variabilidad al destete. Hola a todos, bienvenidos a Porcicast. Soy Sara Crespo, soy originaria de Soria y soy veterinaria y responsable de I+D en Cefusa. Hoy voy a ser vuestra anfitriona. Y bueno, hoy tenemos un Porcicast un poquito diferente. Siempre hemos estado hablando de ciencia. Hoy vamos a ir directos al manejo. Y para ir directos al manejo necesitamos hablar con alguien que está día a día en la granja con los cerdos y que nos pueda explicar cómo es el manejo en granja ahora mismo, pues bueno, para que nos hagamos una idea del personal que está trabajando allí, cómo funciona, ¿no? Entonces, pues bueno, sin tardar mucho más, os presento a Laura Montoya. Laura, por favor, cuéntanos un poquito de tu experiencia. Hola, buenas tardes, Sara. Mi nombre es Laura Montoya, soy técnico superior en ganadería y asistencia en sanidad animal. Llevo ya 8 años tratando con cerdos, en más o menos lo que es en el sector. Todo comenzó porque a mí desde muy pequeñita siempre me han gustado los animales. También sabía cuando empecé todo este proceso que lo que es la mujer en la ganadería pues todavía no estaba como muy metidico. Pero nada, yo me animé y dije, para Lorca que me voy, allí emprendí mis estudios, fueron 2 años y ya empecé a realizar lo que son mis prácticas en una empresa cercana a mi casa, yo soy de Murcia, y allí pues empecé a hacer mis prácticas y me fui enfocando un poco en lo que es el sector porcino. Y la verdad que muy bien, estuve en granjas de 9.000 cerdas, estuve en multiplicadoras, estuve con veterinarios haciendo vasectomías, mm, cirugías, bueno, de todo. Y la verdad que me fui poco a poco metiendo más, cambié de empresa a una pues, más grande, con más posibilidades de futuro, de llegar un poquito, de prosperar un poquito más en ella. Y la verdad que ahora mismo estoy genial. Y vosotros me habéis dado ahora mismo esta oportunidad de poder explicar lo que se hace en una granja, el tema de los cuidados que tienen los lechones, el manejo, pues todo ello, la alimentación, el cariño que se le pone. Y nada, y aquí estoy para contaros un poquito. Y además también hemos de decir que eres muy activa en redes sociales, escribes varios pequeños artículos y cosas, es decir, que Hace poquito empecé. vamos a darle un empujón un poco a esto. Eh, Empezaríamos un poquito por la parte del nacimiento del lechón. ¿Por qué crees que es clave que el lechón permanezca inicialmente con su propia madre? ¿Hasta qué punto de intervención temprana del operario puede jugar a favor o en contra de esas primeras horas de vida del lechón? Pues esta es una pregunta muy interesante, porque yo cuando yo empecé lo que es en el tema de los lechones, que me empezaron a enseñar el tema de los partos, veía que a lo mejor habían veces que a muy temprano tiempo empezaban a hacer algún movimiento y yo veía que eso a lo mejor empeoraba un poquito la situación. Entonces, permitir que los lechones sean criados por lo que son sus propias madres, sin ser cambiados de camada antes de tiempo, tienen muchísimos beneficios, tanto para los lechones como para las cerdas, ¿vale? Yo vi que se redujo mucho lo que es el estrés de la madre hacia los lechones. Cambiar de camado de madre genera un estrés tanto a los lechones como a ella, lo que puede afectar su sistema inmunológico, pueden empezar a ser propensos a más tipos de enfermedades y sobre todo a su desarrollo, ¿vale? También vi una mejora de la inmunidad. El calostro materno, especialmente en las primeras horas de vida, es específico para cada camada. Al quedarse con su madre los lechones, pues, digamos que obtienen como una mejor inmunidad, ¿vale?
tiene una mayor uniformidad de crecimiento. Yo vi que, por ejemplo, emparejando los lechones, dejando el mayor número de lechones, aunque hay algún lechón un poquito como más pequeño, no pequeño, sino mm, que hay una pequeña variación, ¿vale? De tamaño, no tiene por qué ser todos perfectos. Yo vi que al final del procedimiento, o sea, del destete, de sus 30 días, que se dan de su lactación, yo vi que se emparejaban las camadas solas. ¿Por qué? Porque ellos pues tienden a pelearse menos, al final son hermanos. Si estamos continuamente ahí tocando, pues lógicamente ellos tienen una jerarquía muy fuerte, ¿vale? Y hay sobre todo el menor riesgo de enfermedades. Lo importante en una paridera es la sanidad. Si están pues, ahí con su madre sin moverlos tanto, mm, sin trastearlos tanto, pues, al final la inmunidad se mantiene, los focos de infección también se mantienen en cada maternidad. Eh, los beneficios de las cerdas, sobre todo también al nivel hormonal y comportamiento maternal. Las cerdas desarrollan al final un vínculo natural con sus crías. Mover los lechones puede alterar ese vínculo y generar comportamientos como, ay, es que esta cerda es que les muerde. No, no es que les muerde, es que si no son sus hijos, normal que la cerda por final muestre como, ¿verdad? Como un tipo de rechazo hacia ellos. Y luego eso, menor riesgo de aplastamiento y chafamiento. Al final genera que las cerdas estén más tranquilas si están con sus crías. Y ahí también ayuda sobre todo al operario a que, digamos, ejecute los trabajos como más eficaz, más rápido, sin necesidad de estar moviendo todos los lechones de todas las cerdas y al final eso supone un tiempo. Y luego para una futura sanidad en la paridera, pues igual, menos riesgo de enfermedades. Te estoy escuchando y la verdad es que se me iluminan los ojos, ¿no? Porque es algo que cuando vamos a granja los veterinarios intentamos transmitir, ¿no? Y tú que estás día a día con ellos en el campo, lo has visto, es decir, lo estás diciendo como algo que ves que si no se cambia tanto las camadas crecen mucho mejor, no hay esa pérdida de condición corporal del lechón, aunque trabajemos con cierta variabilidad de tamaño, como has explicado, es preferible que si ese lechón lo marcas y estás encima, se podrá destetar con sus hermanos y esto provocará que no haya problemas de jerarquía. Es decir, la verdad es que se nota que te gusta tu trabajo porque es justo el punto donde siempre incidimos de que cuanto menos movimiento haya de los lechones las primeras horas de vida, mejor va a ir toda la pradera porque al final, bueno, tanto sanitariamente como mismo has dicho, la inmunidad del lechón se consigue mucho mejor. Y no solo en las parideras, sino en las transiciones posteriormente. Has dicho una palabra que es con lo siguiente que voy a continuar, que es el encalostramiento, ¿no? El encalostramiento siempre incidimos que sea entre las primeras 12, 24 horas. Cada vez incidimos más en las 12 horas. ¿Qué riesgos reales se asumen cuando se mueve un lechón antes de completar su encalostramiento y por qué esas 12 primeras horas son determinantes para una sanidad futura? Pues a ver, te comento un poquito ya en sí lo que es el calostro en las cerdas, digamos que es clave para la supervivencia del lechón y el desarrollo de ellos mismos. Vamos, es la primera secreción de la glándula mamaria, ¿no? Que expulsa la cerda después de lo que es el parto. Tiene una inmunidad pasiva. Los lechones nacen sin anticuerpos, más que nada porque la placenta porcina, digamos que impide el paso de la inmunoglobina. El calostro lo que aporta es esas inmunoglobinas, ¿vale? Entonces es súper importante que durante esas 6 primeras horas, sobre todo, que es cuando, digamos, el intestino del lechón absorbe esas inmunoglobinas, esté el lechón con su propia madre, pero durante ese tiempo, 6 a 12 horas, como tú has dicho, porque ya después de esas 12 horas, digamos que baja drásticamente, digamos que hay como un cierre intestinal, en el que ya, por más que tome calostro, ya no va a absorber la suficiente inmunidad que se debería de absorber. Tiene también una gran alta en energía, grasa, lactosa, rica en proteínas y factores de crecimiento que favorecen el desarrollo intestinal. Eh, el calostro al final es la primera vacuna, ¿vale? Y entonces es súper importante
importante que los lechones durante esas 12 horas se mantengan con su madre, ¿vale? Para que estemos 100% seguros de que la hayan tomado para prevenir futuras enfermedades y futuros riesgos que les puede desencadenar pues una muerte. Y una ingesta adecuada en esas primeras horas pues, nos trae pues, muchísimos beneficios a nivel sanitario, a nivel de trabajo, en fin. Betoquinol, enriqueciendo la vida de las personas a través de nuestra dedicación a la salud y el bienestar animal. Y una cosita que me gustaría preguntarte, cuando, digamos, trabajamos con cerdas hiperprolíficas, ese encalostramiento cuando hay muchos lechones, o sea, no los ponemos todos a la vez, ¿no? Se hace de una determinada forma, se utilizan determinados sistemas, cajas y todas estas cosas, ¿no? Correcto. Cuando estamos hablando desde ahora mismo, hoy en día, lo que son las genéticas que están saliendo ahora de cerdas blancas, que suelen tener mucha cantidad de lechones y no tiene todos los pezones necesarios para alimentarlos, lo suyo, como bien hemos dicho, hay cosas que pueden jugar a favor del encalstramiento bien hecho o en contra. Por ejemplo, la ayuda de cajas. Si la cerda, por ejemplo, tiene sus 18 lechones y tiene sus 15 pezones, pues siempre es bueno coger 3 o 4 lechones, meterlos en la caja, siempre marcándolo durante un cierto tiempo, 1 o 2 horas como mucho, y siempre intentando que todos los lechones mamen de ella. Y también hay, igual que te digo eso, hay muchísimas cosas en contra, por ejemplo, una manipulación excesiva de lechones, de cogiéndolo de las patas para allá, para acá. Al final eso también van en contra de ellos. Al final estamos hablando de animales que están recién nacidos. Un buen secado favorece. En fin, hay muchas cosas que tanto implica un beneficio como no. Sí, es decir, que el exceso de manejo es tan malo como que a veces pensamos, bueno, vamos a estar encima todo el tiempo, pero realmente no, hay que dejar que los animales ellos mismos se encalostren, ayudándolos un poquito en estos casos, como has dicho, cuando hay una hiperprolificidad muy marcada. Y sobre todo, como lo has dicho, o sea, el calostro es energía, va a ser lo que defina la apariencia y la sanidad de la paridera. Y si no se produce el encalostramiento con su propia madre, pues posteriormente tendremos problemas que la inmunidad del lechón baja y volvemos a lo mismo. Las transiciones serán el foco cuando baje la inmunidad maternal de estos lechoncitos que no se han encalostrado bien. Bueno, vamos a pasar del nacimiento, el encalostramiento, a el cambio de lechones entre camadas, ¿no? Este tema tabú donde incidimos continuamente, cómo se deben de realizar los cambios de lechones entre camadas. ¿Cuáles dirías tú que son los criterios técnicos que deberían de cumplirse para elegir un lechón que sea cambiado de una camada a otra? Pues yo siempre me rijo en la camada. Yo siempre lo he dicho, es un trabajo en el que lo principal es observar, es el ojo, y hay que estar pendientes a todo. Yo cuando yo digo, este lechón lo tengo que cambiar o este lechón lo tengo que recoger para meterse en una nodriza, lo primero de todo, pues se levanta la cerda, se ve que tenga su número de pezones que sean viables y cuando se ven que los números de pezones, por ejemplo, son todos viables y hay un lechón que, oye, se está quedando atrás, se nota que no ha mamado. Entonces hay que ver cuál es el problema. Entonces ya también vemos el tamaño. Vemos que el lechón no tenga heridas en la cara, porque cuando tiene heridas en la cara es porque a lo mejor la cerda ya no está aportando la misma cantidad de leche que anteriormente. Entonces, pues ya le va sobrando un lechón. Entonces, eso te lo dice mucho lo que es el ojo. El ojo, observar. Siempre hay que observar mucho a la madre, a los lechones y ver los comportamientos. Puede ser que se haya pellizcado un pezón y la cerda haya perdido. Entonces, ese lechón yo sí lo recogería en el caso de que la cerda haya perdido un pezón. En el caso de que la cerda esté enferma, no esté comiendo bien. Entonces, claro, hay menos producción de leche. Si yo en el mismo momento que yo veo que un animal está dejando de comer por alguna patología que tenga y veo que los lechones se van quedando, yo siempre voy recogiendo el más débil. En el caso de cambiarlo, cuando hay digamos, un tamaño excesivo de que digas tú, jolines, es que ese lechón es muy pequeño para que esté con esos lechones tan grandes. Entonces sí, se cambia. Pero ya te digo, tiene que ser algo como muy excepcional, muy que digas tú a la vista, me hace daño a la vista ver el pobretico ese
tan chiquiticos con lechones tan grandes, ¿no? Entonces siempre hay que buscar un problema antes de hacer eso. Y siempre son muy puntuales, porque como ya he dicho antes, lo que es el emparejamiento se hace al principio. Después pues tienes que meter, o sea, tienes que intentar que siempre haya como una estabilidad, pero no nos podemos volver locos emparejando al principio, emparejando después, emparejando a última hora en el destete, que yo veo ahí un error muy grande, mucha gente se pone a tocar los lechones, a cambiarlos. Al final nos cargamos a las cerdas, porque los celos se pueden ir al traste, nos cargamos la paridera, la sanidad, porque igualmente a lo mejor no nos da la cara aquí en la paridera, pero luego en la lechonera, pues esos lechones que han sufrido un estrés constante, más luego el camión, más luego el cambio, también sufren las consecuencias. Y sobre todo el crecimiento. Más o menos está documentado que estos lechones, cada vez que realizamos un cambio, pierden alrededor de unos 250 gramos, 300 gramos de peso en cada cambio. Es decir, en vez de ayudar, lo que hacemos muchas veces es entorpecer el crecimiento de estos animales. Eso viene sobre todo por su jerarquía. Ellos tienen una jerarquía, ellos desde que nacen cogen un pezón y ese pezón es suyo hasta que se van. Entonces, claro, al cambiar un lechón, primero que volvemos ese lechón como un poquito loco, porque claro, lo cambias de maternidad, una cerda que él no conoce sus sonidos, sus gemidos, su olor, cambio de hermanos, ese lechón va a tener que volver a luchar por conseguir un pezón. Entonces, claro, hay lechones que pueden llegar a funcionar, pero la gran mayoría, yo muchas veces cuando he cambiado un lechón digo, vamos a ver lo que pasa, pero ha sido más bien negativo más que positivo. ¿Y cómo identificáis cuando cambiáis un lechón? ¿Los marcáis de alguna forma? ¿Se pone en la ficha? Para que sepáis que ese lechón ya ha sido cambiado. Sí, yo aparte de lo que es marcarlo, porque muchas veces la marca fina se pierde, yo siempre en la ficha siempre lo pongo. Por ejemplo, pongo un método 1 tal día más delgado o que se va quedando o diferente, en fin, al resto. Claro, a la vista está que al día siguiente de haberlo metido yo voy a identificar perfectamente el que es incluso sin marcarlo, porque digo, mira, pues el pobrecito aquel que está un poco más finico o más gordito, pero sí, siempre se debe de poner y marcar tanto al lechón como en la ficha para llevar un control. Pues hemos hablado de los lechones, pero ahora vamos a hablar un poquito de las cerdas, ¿no? Es decir, al final es una conjunción, la lactación lechón-cerda, y tenemos que hacer valoraciones de las cerdas en la paridera. ¿Qué dirías que son los aspectos que deberían evaluarse en la cerda en el momento de decidir cuántos lechones puede criar y por qué muchas veces este análisis se subestima en la paridera? Ahí también discrepo yo muchas veces con las cosas que se implantan, a lo mejor los métodos que se implantan, porque a ver, por ejemplo, cuando estamos con genéticas nuevas, que te vienen cerras con mucho número de pezones, pero es que al final se nos olvidan que son primerizas. Y las primerizas, aunque tengan un mayor número de pezones, dan menos producción de leche. Pues y luego que nunca han sido madres, ese instinto maternal todavía no lo tienen ellas totalmente desarrollado. Entonces, hay que evaluar primero los ciclos, si son ciclos altos, si son ciclos más bajos a la hora de hacer todo ese movimiento. Hay que evaluar el estado de carne que entra, si son cerdas muy grasas, si son cerdas que entran pobres en carne, que son más delgaditas, si tienen cojas, si tienen alguna patología, si no comen. En fin, todo eso hay que evaluarlo antes de ver la viabilidad de los lechones. Soy incapaz de una cerda que está coja meterle 14 o 15 lechones. Por ejemplo, aunque tenga esos pezones funcionales, porque si el animal está cojo y no me come, bien, eso es, como yo digo, pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, todo eso hay que evaluarlo antes del emparejamiento. Igual que un noveno o un décimo, como le voy a meter 15 o 16 lechones, es que no, mm, vamos, es muy complicado que lo saquen, ya que los pezones solo empiezan a ser más grandes, hay más descuelgue, ya no tienen esa producción de leche como puede tener un segundo, un cuarto, en fin, que hay que evaluar muy, muy, muy bien la cerda antes de hacer el emparejamiento. Selecciona siempre las mejores para los particos de peso, para los lechones más pequeños. Las nuevas, siempre lo he dicho, menos inmunidad, siempre se emparejan entre ellas. Hay que intentar que
no salgan los lechones de las nuevas hacia otras cerdas, por el tema de la inmunidad han pasado menos enfermedades, al final les va tocando más enfermedades que son más vulnerables, más diarreas, son más problemáticas. Pero la función esa de pezón lechón, yo no estoy muy de acuerdo con ello, porque cada cerda da una producción de leche diferente a otra, cada cerda es un mundo diferente a otro, no podemos pretender que un primero críe igual que un segundo, ni un segundo igual que un noveno. Entonces ya ahí hay un poco de discrepancia, pienso yo, porque siempre intentamos pues más capacidad de crianza, más capacidad de crianza. Yo prefiero camadas de 13 lechones, 12,6 kilos en el destete que camadas de 15,4 kilos y medio. Es un suponer. Entonces, yo para qué quiero lechones con muchísima capacidad de crianza, si al final lo que interesa es una calidad de lechón, ¿no? Para que se vayan las lechoneras, más que nada para que nuestros compañeros, pues a la hora del manejo, sea muchísimo más fácil, más productivo, sin tantas bajas. ¿Te cansaste de quedar afuera de las discusiones sobre nutrición en cerdos? ¿Tenés un asesor nutricional, pero te cuesta entender los resultados de sus decisiones? ¿Entendés que la inversión en alimentación representa entre el 60 y el 75% del costo de producción, pero no estás seguro de estar definiendo bien el programa nutricional para cada escenario? Si la respuesta es sí a cualquiera de las preguntas, te invito a formar parte del programa de formación técnica en manejo y nutrición porcina. Un programa desarrollado para profesionales que buscan dar un salto en su carrera, accediendo a los estudios más relevantes, conectando con otros profesionales y participando en sesiones en vivo con referentes del sector. No te quedes afuera. Registrate ahora en campusporcino.com y asegúrate tu lugar. Acabas de dar como una especie de visión individualizada de los animales. No sé si te has dado cuenta que justamente has dicho no hay un criterio para adoptar los lechones, sino que no solo valen los pezones, sino hay que fijarse si la cerda está coja. Puede ser una cerda coja que tenga 18 pezones, me da igual, pero si está coja no puedo meterle esos animales. Es decir, ya te has metido en el propio tratamiento individual de los animales y eso en paridera es súper importante. Estoy totalmente de acuerdo contigo de que la capacidad de crianza tiene que llegarse hasta un límite. Todo lo que suba por encima de 13,5 nos parece excesivo porque suelen ser granjas que luego tienen mucha variabilidad al destete. Y entonces son animales que destetamos lechones de 8 kilos y destetamos lechones de 4,5. Y eso en las transiciones da muchos problemas. Entonces, todo lo que esté alrededor de 13 está muy bien. Por encima tenemos estos problemas de variabilidad. Por debajo, pues podemos causar problemas a la cerda de desarrollo, de involución uterina, de salida en celo temprana. Entonces, has dado en el clavo, en el punto de es perfecto que unas cerdas nos críen alrededor de 13 lechones, porque es que es lo que nos va a determinar que la granja se mantenga estable durante mucho más tiempo. Pero bueno. Y ahora vamos a dar el vuelco porque no podemos hablar de manejo sin hablar de sanidad, porque al final viene todo junto. Entonces, yo te diría, ¿cómo crees que influye el manejo sanitario y la rutina diaria en la paridera, en la mortalidad neonatal? ¿Y por qué la prevención sigue siendo lo más efectivo ahora mismo? La prevención para mí, vamos, claro que es lo más efectivo, pero es que ya desde el momento que nace, es desde los operarios que están echando de comer hasta los operarios que están inseminando. Es decir, tiene que haber una estabilidad. Yo no puedo, siempre, es lo que yo digo, siempre de pequeño a grande, sea lo que sea, alimentación, limpieza, todo. Y una vez que tú llegas a la última etapa, desinfección de tus botas, todo. Yo, por ejemplo, cuando estoy tratando los lechones enfermos, que estoy dándole vuelta a la paridera, a mí siempre me gusta hacer primero un monitoreo de las cámaras que yo acabo de emparejar para ver si están mamando, si están bien, y siempre empiezo desde pequeño hacia grande, desde lechones más vulnerables a lechones ya menos vulnerables y con más afecciones, con más enfermedades. Entonces siempre lo más importante, siempre todos los utensilios, todo lo que llevemos en nuestro carro de tratamiento, que esté lo más desinfectado posible, intentar siempre cambiar de agujas cada vez que se trata a un lechón o a otro. Cuando hay focos de diarrea, epidermitis, yo eso, por ejemplo, yo intento siempre hacerlo lo último de todo, antes de irme a mi casa, lo último.
¿Para qué? Para que yo, una vez que yo haya entrado a esas camadas, no tenga que volver a entrar a otras camadas, ¿vale? Para que se mantenga lo que es la mayor sanidad posible de la paridera. Lo que antes habíamos estado hablando de los cambios, no hacer un cambio excesivo de lechones para mantener esa sanidad. Eso es lo fundamental, que la paridera siempre tenga una sanidad y si no una sanidad, un equilibrio. Porque cuando se va la sanidad, ahí ya lo hemos perdido todo. Ya da igual lo que hagas, es verdad. Entonces, es lo que yo digo, siempre es bueno coger las buenas costumbres y las buenas rutinas, tanto para cuando la cosa va bien como para cuando la cosa va mal. Porque cuando la cosa va bien, pues a veces da igual que lo hagas de una manera o lo hagas de otra porque va bien. Pero cuando la cosa va mal, como no lo hagas bien, ahí ya estamos, estamos tocados. Sí, es llevar un protocolo, una rutina de básicamente bioseguridad interna, tener cuidado para no realizar la transmisión de enfermedades en las propias parideras, que no seamos nosotros los que realizamos toda esa, pues hay problemas de diarrea, nos movemos de la diarrea, la epidermitis, posteriormente a las edades. Si es algo que en lo que incidimos muchísimo, es sobre todo que todos los movimientos de la paridera deben ir hacia adelante, movemos lechones hacia adelante, intentamos no llevarnos las cosas hacia atrás. Entonces, con sanidad prácticamente es lo mismo. Y luego supongo también que hacéis el todo dentro, todo fuera, ¿no? Es decir, cuando vaciáis parideras, se vacían, se limpian y se desinfectan, sin animales y todas estas cosas, ¿no? Correcto. Cada vez que se queda alguna habitación vacía de cerda y de lechones, siempre hay una limpieza, una desinfección. Otra vez volvemos a desinfectar. En fin, siempre intentamos que cuando entra en la cerda paridera esté lo más desinfectado y limpio posible. Pero claro, ya una vez que las cerdas estén dentro, eso debemos de cuidarlo nosotros, esa limpieza y esa desinfección. Por eso también la limpieza es muy importante, que los animales estén bien con su limpieza, que no estén llenos de sus propios excrementos o heces, sino, y luego que al final son animales, ¿vale? Entonces tenemos que tener también un poquito de conocimiento, que no estamos trabajando con objetos, no estamos trabajando con cosas. Son animales que al final sienten y tenemos que tenerlos bien, en las mejores condiciones posibles. La verdad es que, Laura, te escucho y transmites una pasión por tu trabajo que la verdad es que cuando lo vemos en campo estamos orgullosos de nuestro personal porque cuando transmitís esa pasión por el trabajo todo va mucho mejor. Muchísimas gracias. Decirte que más o menos hemos llegado casi al final, ¿no? Pero siempre me gusta que nominéis a alguna persona que os gustaría escucharla aquí en el Porcicast, alguien que digas, me gustaría oír hablar, aunque no sea una persona, un determinado tema, que digas, pues quiero escuchar un Porcicast sobre influenza, sobre manejo en gestación. ¿Tú me dirías a alguien o tienes a alguien en la mente para estar con nosotros? Pues a mí me gustaría que estuviera aquí un veterinario de zona que tengo, se llama Mateo, y me gustaría que animarlo porque él también lo disfruta mucho, tiene mucha devoción por estos animales y, y me gustaría que diera alguna clase magistral de él y que hablara un poquito del tema de su vista, sobre todo en vista general de lo que es la granja. A ver, todos los que conocemos a Mateo y que básicamente creo que es el formador de prácticamente el 60% de la empresa, porque lleva muchísimos años. Y estoy a ver si lo engaño o lo ilusiono, es la palabra, para que se una a nuestros Porcicast, porque ya eres, creo que la segunda persona que lo nomina, así que esta vez no puede decirme que no. Mateo, te voy a llamar. Hay que animarlo, sí. Pues Laura, ha sido un placer estar contigo. Estoy segura de que te pueden encontrar para cualquier pregunta en redes sociales, que se anime la gente que está estudiando en CIFEA o en los otros cursos, que tú has llegado lejos, estás llegando lejos en la empresa, has aprendido muchísimo, que se animen a hablar contigo y a oír tu experiencia. Pues muchísimas gracias, Sara. Yo espero lo mismo, que la gente se anime, que al final es una profesión muy bonita, que el decir, venga, es que trabajo con cerdos no es estar dejado de la mano de Dios, que al final es una profesión que si se hace con mucho cariño es muy bonita y muy beneficiosa.
luego el trabajo al aire libre, que también es un beneficio, no estamos encerrados. En fin, que yo también animo a toda esa gente que, oye, que lo intente, que lo intente. Y además es que ahora mismo hay muchísimo trabajo en el sector y estamos esperando a que vengan nuevos talentos y retención de nuevos talentos porque nos estamos desplazando hacia una ganadería moderna y queremos que la gente joven se anime. Así que, pues bueno. Pues muchísimas gracias, Laura. Un abrazo y hasta luego. Hasta luego.